Imagina esto. Es medianoche en Esparta. La ciudad duerme en silencio absoluto. No hay tambores, no hay desfiles militares, no hay gritos de entrenamiento, solo el susurro del viento entre las montañas del Taygeto y las sombras que se mueven en los campos. Entre esas sombras, un grupo de jóvenes avanza sigilosamente. Tienen apenas 18 años, pero cargan con una misión que helaría la sangre de cualquier adulto. No llevan antorchas, no llevan estandartes, solo cuchillos y lanzas cortas, fáciles de ocultar. No van al frente de batalla contra persas ni contra hoplitas enemigos. Su misión es mucho más oscura y mucho más cercana. Esa noche, como cada año, comienza la Kripti, el ritual más temido de Esparta, una iniciación que no se celebraba con banquetes ni con coronas de laurel, sino con sangre derramada en la oscuridad. Los jóvenes elegidos debían cazar como animales. Su presa, los ilotas, campesinos sometidos que cultivaban la tierra para alimentar a toda Esparta. No eran extranjeros ni invasores, eran sus propios esclavos, griegos como ellos, pero condenados a servir. El entrenamiento de toda una vida se reducía a esto: sobrevivir entre las sombras, matar sin ser visto, y volver con las manos manchadas de sangre, como prueba de que se era digno de llamarse espartano. Quien fallaba, desaparecía en el silencio de la noche, y su nombre jamás era recordado. La Kripti no era un mito, ni un rumor aislado. Era un mecanismo brutal con el que Esparta mantenía a raya a miles de ilotas que superaban en número a sus amos. Y también era una prueba que convertía a los jóvenes en verdugos antes de convertirse en soldados. Un secreto tan macabro que incluso los propios historiadores griegos lo describían con horror. Lo que vas a descubrir en este relato no son las gestas gloriosas de las Termópilas, ni los discursos heroicos de Leónidas. Aquí no hay nobleza, ni sacrificio. La Kripti nos revela la cara más oscura de Esparta, la de una ciudad que para mantener su poder convirtió el asesinato en un rito sagrado. Para entender por qué existía la Kripti, primero hay que mirar a sus víctimas, los ilotas. No eran esclavos comunes ni extranjeros capturados en campañas lejanas. Eran griegos, descendientes de los pueblos mesenios y laconios que Esparta había conquistado siglos atrás, y que quedaron encadenados de por vida a la tierra que trabajaban. Vivían como sombras. Eran hombres y mujeres que hablaban el mismo idioma que sus amos, adoraban a los mismos dioses y compartían las mismas costumbres básicas, pero habían sido reducidos a una condición de servidumbre perpetua. No podían comprar su libertad, ni huir a otra ciudad-estado, ni siquiera esperar que sus hijos vivieran algo distinto. Cada nueva generación nacía ya marcada como ilota, destinada a servir a Esparta hasta la muerte. Su trabajo era lo que sostenía a la maquinaria militar espartana. Mientras los ciudadanos dedicaban su vida al entrenamiento y la guerra, eran los ilotas quienes labraban los campos, cultivaban cereales, recogían aceitunas, prensaban el aceite y producían el vino que alimentaba a toda la polis. Sin ellos, Esparta no habría tenido tiempo ni recursos para convertir a sus hombres en soldados profesionales. Pero había un problema: los ilotas eran demasiados. Las crónicas antiguas dicen que, por cada espartano de pleno derecho, había al menos 7, 8 o incluso 10 ilotas. Una proporción tan descomunal que convertía a Esparta en una ciudad rodeada por un enemigo silencioso. Los espartanos podían derrotar a ejércitos persas en las Termópilas o dominar a rivales como Argos en el Peloponeso. Pero la amenaza más peligrosa estaba justo bajo sus pies: una rebelión interna. Y de hecho, esas rebeliones no eran un fantasma imaginario, ocurrían. En más de una ocasión, los ilotas se levantaron en masa, aprovechando guerras externas o desastres naturales para desafiar a sus amos. Los espartanos, disciplinados y despiadados, lograron sofocarlas, pero el miedo quedó grabado a fuego en su memoria colectiva. Cada campesino que se doblaba bajo el sol recogiendo aceitunas era, al mismo tiempo, un productor de vida y una amenaza potencial.
Por eso nació la Cryptie. Oficialmente, los espartanos la presentaban como un rito de iniciación, una prueba de valor y astucia para los jóvenes que aspiraban a convertirse en verdaderos hoplitas. Pero en el fondo era mucho más que eso. Era un instrumento político de terror, una forma de recordarle a los ilotas que la muerte podía acecharlos en cualquier noche, en cualquier sendero, en cualquier rincón de sus aldeas. La Cryptie no solo endurecía a los espartanos, también mantenía paralizado a un pueblo entero, evitando que su superioridad numérica se convirtiera en rebelión. Era, al mismo tiempo, una escuela de asesinos y una estrategia de control social. Imagina tener 17 años en Esparta. Has pasado tu infancia y adolescencia en la Gogé, la educación militar más dura del mundo antiguo. Has aprendido a resistir el frío con un solo manto, a soportar el hambre sin quejarte, a obedecer órdenes sin rechistar. Has entrenado con armas, has luchado con tus compañeros hasta sangrar, y has escuchado que tu destino es morir por la ciudad si es necesario. Y entonces llega el día en que recibes la orden más temida y más reveladora de lo que realmente significa ser espartano. Serás enviado a la Cryptie. La instrucción era clara. Desaparecerás de la ciudad durante un tiempo indefinido, sin escolta, sin luz, sin campamento, solo con un puñal, una capa negra para confundirte con la noche y tu propio ingenio. No volverás hasta haber probado tu valor. ¿Cómo? Cazando a los ilotas. La Cryptie no era una guerra abierta, era una cacería silenciosa. Los jóvenes espartanos se ocultaban entre los campos, en los senderos, en los límites de las aldeas donde los ilotas trabajaban. Durante el día, permanecían escondidos, durmiendo entre matorrales o en cuevas, alimentándose apenas de lo que pudieran robar. Pero cuando caía la oscuridad, se convertían en sombras. Heródoto, Tucídides y otros autores antiguos lo describen con crudeza. Los crípteas acechaban a los ilotas más fuertes, los que parecían líderes naturales o mostraban signos de rebeldía. Si un ilota caminaba solo por el campo, podía no regresar jamás. Una emboscada rápida, un cuchillo en la garganta, y su cuerpo quedaba abandonado en la tierra que había trabajado durante toda su vida. No era solo un rito de iniciación, era un acto calculado de terror. Cada ilota sabía que podía ser vigilado, que una sombra podía seguirlo en silencio, que una figura envuelta en negro podía esperarlo detrás de un olivo, y ese miedo era tan importante como la propia espada espartana, porque mantenía a toda una población sometida sin necesidad de cadenas visibles. Los jóvenes espartanos, al regresar de la Cryptie, lo hacían transformados. Ya no eran aprendices de soldados, sino hombres que habían probado que podían matar sin dudar, que podían vivir en silencio, en soledad y en oscuridad, obedeciendo a un sistema que les exigía sacrificar cualquier resto de compasión. Era así como Esparta se aseguraba de que sus hoplitas no solo fueran fuertes en el combate, sino también fríos, calculadores y despiadados. Porque en la Cryptie no se entrenaba la fuerza física, sino la mente y el corazón. La capacidad de apagar cualquier rastro de piedad. Para los jóvenes espartanos, regresar de la Cryptie era regresar convertidos en otra persona. Ya no eran simples adolescentes endurecidos por el frío o el hambre, ahora cargaban con algo mucho más pesado: la experiencia de haber quitado vidas en silencio. La ciudad los recibía como guerreros, como hombres hechos, como piezas que encajaban en la maquinaria de hierro que era Esparta. Pero mientras ellos eran celebrados, al otro lado del sistema quedaba el verdadero costo de este ritual: el miedo perpetuo de los ilotas. Imagina ser un campesino ilota. Pasas los días trabajando los campos, cultivando trigo, cebada o aceitunas, no para tu familia, sino para tus amos espartanos. Y al caer la noche, cuando el silencio invade las colinas del Peloponeso, no duermes tranquilo. Sabes que allá afuera, entre las sombras, puede estar escondido un joven hoplita que busca ganarse su honor con tu sangre. No importaba si eras culpable de rebelión o no. Bastaba con ser fuerte, con caminar erguido, con tener demasiada confianza en la mirada,
Bastaba con destacar entre los demás para ser marcado como un peligro. El sistema espartano no quería líderes entre los ilotas, no quería que se organizaran ni que soñaran con libertad. La cripti era el recordatorio constante de que cualquiera podía ser eliminado en silencio. La consecuencia fue que los ilotas vivieron siempre al borde del terror. Tenían más miedo a la noche que a la guerra, más miedo al cuchillo oculto que a la espada en el campo de batalla. Y ese miedo, cultivado generación tras generación, fue el verdadero pilar sobre el que Esparta construyó su poder. Los cronistas antiguos no lo describen como una guerra, porque no lo era. Era un sistema de control psicológico. La cripti aseguraba que los ilotas nunca olvidaran que eran esclavos de un pueblo que no solo los dominaba con armas, sino con la amenaza constante de la muerte. Así, cada espartano que regresaba victorioso de la cripti no solo se fortalecía a sí mismo, sino que alimentaba el miedo colectivo que mantenía en pie toda la estructura de Esparta. El sacrificio no estaba solo en el entrenamiento del guerrero, sino en el terror impuesto a miles de hombres y mujeres que vivían bajo su yugo. Lo más escalofriante de la cripti es que no era un simple rito juvenil aislado. No era un capricho de un grupo de ancianos o una tradición que se hacía de vez en cuando. Era una práctica institucionalizada por el propio Estado espartano. Cada año, los éforos, los magistrados supremos de Esparta, realizaban un acto que revelaba la verdadera naturaleza de este sistema. Declaraban oficialmente la guerra a los ilotas. No contra otra polis, no contra Persia, no contra Atenas, sino contra su propia población esclava. Esa declaración anual tenía un propósito muy claro: convertir el asesinato en un acto legal. Bajo este marco, cualquier espartano podía matar a un ilota sin ser considerado un criminal. El joven que regresaba de la criptie con las manos manchadas de sangre no era un asesino, sino un ciudadano que había cumplido su deber. Esparta había diseñado un sistema donde la opresión se disfrazaba de legalidad, donde la violencia se volvía parte del orden natural. Para los ilotas, esto significaba que la guerra nunca se detenía. Cada día de sus vidas era un campo de batalla invisible. No había tregua, no había paz, no había un año bueno donde podían sentirse a salvo. Sabían que, incluso en tiempos de calma, Esparta mantenía su maquinaria de terror en movimiento, y el mensaje era tan brutal como claro. Los ilotas no eran simplemente siervos, eran enemigos internos. El Estado espartano no los veía como campesinos indispensables para alimentar a la polis, sino como una amenaza constante que debía ser controlada mediante el miedo y la muerte. Este mecanismo tenía un doble efecto. Por un lado, fortalecía la cohesión de los espartanos. Todos se sabían parte de un mismo cuerpo, unidos en la vigilancia y represión de los esclavos. Por el otro, destrozaba cualquier intento de rebelión. ¿Cómo organizarse si cada líder potencial podía ser asesinado en plena noche? ¿Cómo soñar con libertad si el propio gobierno había legalizado tu exterminio? La cripti, así entendida, dejaba de ser un rito de iniciación para convertirse en una guerra perpetua, una guerra silenciosa, sin batallas ni desfiles, pero mucho más destructiva que muchas campañas militares. Era el recordatorio constante de que Esparta no se construyó solo con disciplina y valor, sino también con sangre derramada en la oscuridad, en los márgenes de su propia sociedad. La cripti no solo forjaba guerreros, forjaba una mentalidad. El joven espartano que regresaba tras meses de cacería ya no era el mismo. Había aprendido a vivir en silencio, a moverse como una sombra, a matar sin remordimiento. Había cruzado una frontera invisible, la de ver a otro ser humano, no como persona, sino como presa. Esa transformación era esencial para el ideal espartano. Un soldado que no dudaba, que no temblaba, que no se detenía ante nada. Pero lo más importante es que este rito no moldeaba únicamente al individuo, moldeaba a toda la sociedad, porque la criptie era también un espectáculo invisible para los ilotas. Ellos sabían que, en cualquier momento, un joven podía estar acechándolos entre los campos, escondido entre los arbustos,
esperando el instante para atacar. No había seguridad en la rutina, ni en la noche, ni siquiera en el simple hecho de trabajar sus tierras. Este miedo permanente se convirtió en una forma de control más poderosa que cualquier ejército. Los ilotas no necesitaban ver a los espartanos para recordar su presencia. La simple posibilidad de que fueran cazados bastaba para mantenerlos sometidos. Esparta había creado un estado de vigilancia psicológica donde cada sombra podía ser un enemigo y cada ruido una sentencia de muerte. Los propios cronistas de la antigüedad lo entendían así. Plutarco escribió que los espartanos no gobernaban sobre los ilotas con cadenas, sino con el terror. Y ese terror no era un accidente, sino un mecanismo diseñado desde arriba, sostenido año tras año, generación tras generación. El efecto fue devastador para ambos bandos. Los ilotas vivían en un estado de ansiedad permanente, incapaces de soñar con rebelarse. Y los espartanos, por su parte, se endurecían hasta perder toda compasión, convencidos de que el mundo solo podía dividirse entre dominadores y dominados, entre cazadores y cazados. La Crypti, al final, no era solo un rito militar. Era un laboratorio de control social, un sistema donde el miedo se convertía en ley y donde la humanidad quedaba subordinada al poder. Esparta sobrevivió siglos gracias a este equilibrio perverso, el silencio de los esclavos y la frialdad de sus amos. Aunque el terror de la Crypti parecía absoluto, la historia demuestra que ningún régimen basado en el miedo es perfecto. Por más que los espartanos cazaran a los ilotas como animales, por más que sembraran la sospecha y la inseguridad en cada rincón del campo, los dominados nunca dejaron de buscar una salida. De hecho, los cronistas antiguos registran varios levantamientos de los ilotas, algunos sofocados con una brutalidad inaudita. La más famosa de estas rebeliones ocurrió tras el gran terremoto del año 464 a.C., que redujo a escombros buena parte de Esparta. En medio del caos, los ilotas vieron la oportunidad que habían esperado durante generaciones. Por fin, los invencibles lacedemonios parecían vulnerables. Miles de esclavos se alzaron en armas, se refugiaron en las fortalezas del monte Itome y resistieron durante años. Los espartanos, que siempre habían presumido de disciplina, se encontraron en una situación desesperada, tanto así que tuvieron que pedir ayuda a otras polis griegas, incluso a Atenas, su rival histórica, para sofocar la rebelión. Y aunque lograron aplastarla, el eco de aquel levantamiento nunca se borró del todo. Fue una advertencia. Ni siquiera el terror eterno de la Crypti podía garantizar la obediencia total. Estos episodios dejaron claro que los ilotas no eran simples víctimas pasivas. Eran hombres y mujeres que, aún bajo un régimen que les negaba todo derecho, nunca renunciaron a la esperanza de liberarse. Y cada rebelión, aunque fracasara, recordaba a Esparta que su sistema estaba construido sobre arenas movedizas. Los lacedemonios podían presentarse como un pueblo de hierro, como la encarnación de la disciplina absoluta, pero en realidad vivían asediados por un miedo silencioso, el temor de que los ilotas, siempre más numerosos, se levantaran y destruyeran la ciudad que los oprimía. Ese miedo recíproco, los amos temiendo a los esclavos, y los esclavos temiendo a los amos, fue la paradoja que definió a Esparta, una sociedad que se decía invencible, pero que en el fondo vivía encadenada a la sombra de su propia brutalidad. La Crypti no era un tema de orgullo en Esparta. Aunque formaba parte oficial del sistema educativo de los jóvenes guerreros, se hablaba de ella con un silencio calculado, casi ritual. Los mismos espartanos parecían conscientes de que aquella práctica rozaba lo inconfesable. Se jactaban de sus victorias en batallas épicas, de sus sacrificios heroicos como en las Termópilas, pero rara vez proclamaban con la misma voz que habían cazado y asesinado a sus propios esclavos en la oscuridad de la noche. Este silencio no era casual. Esparta construyó su mito sobre la disciplina y el honor, y la Crypti representaba todo lo contrario: crueldad, engaño, abuso. Hablar demasiado de ella era abrir la puerta a la crítica de otras polis griegas, que ya veían a los lacedemonios con recelo.
Atenas, en particular, no dudaba en señalar que los héroes de Esparta eran, en realidad, verdugos de su propio pueblo sometido. Por eso, los relatos que conocemos sobre la cripti llegan hasta nosotros filtrados, distorsionados, casi siempre con un velo de misterio. Incluso Heródoto, que no temía describir las barbaridades de los pueblos que estudiaba, apenas dejaba entrever detalles, como si caminara sobre terreno peligroso. Y siglos después, filósofos como Aristóteles la mencionaban solo para evidenciar la contradicción moral de los espartanos. ¿Cómo podían hablar de virtud y justicia mientras convertían en deporte el asesinato de inocentes? En las plazas y gimnasios de Esparta, la cripti no era materia de debate público. Era una sombra que se mantenía en los márgenes, transmitida como tradición entre los maestros y los iniciados, pero rara vez expuesta al escrutinio externo. Era, en cierto modo, el secreto vergonzoso de una ciudad que prefería que el mundo la recordara como invencible, no como una sociedad sostenida en la sangre de sus esclavos. Ese silencio funcionó durante siglos. Los espartanos lograron que el mito eclipsara la realidad, y aún hoy, en la memoria colectiva, recordamos más a Leónidas y sus 300 que a los hilotas que murieron cada año en la cripti. Cuando pensamos en Esparta, la mayoría recuerda lanzas brillando al sol, escudos formando muros impenetrables y hombres dispuestos a morir en el campo de batalla antes que retroceder un paso. Esa es la imagen que ha sobrevivido en el cine, en los libros y en la cultura popular. Pero detrás de esa leyenda heroica se esconde una verdad incómoda. La grandeza de Esparta se construyó sobre un sistema de opresión y terror. La cripti es el mejor ejemplo de ello. No fue un entrenamiento militar más, ni una simple prueba de valor. Fue un mecanismo institucionalizado de violencia contra los más débiles. Los jóvenes espartanos no solo aprendían a ser soldados, aprendían a ver a otros seres humanos como presas. La muerte se convertía en una lección de disciplina, el asesinato en un rito de iniciación, y esa es la paradoja de Esparta. Mientras se proclamaban defensores del honor y la libertad griega frente a persas o enemigos externos, dentro de sus fronteras, mantenían un régimen de esclavitud brutal que sostenía toda su maquinaria militar. Los héroes que hoy admiramos eran también verdugos. Los mismos hombres que lucharon hasta la muerte en las Termópilas habían sido, en su juventud, cazadores de hilotas en la penumbra de la noche. Ese es el verdadero legado oscuro de Esparta. No solo su disciplina, ni su resistencia, ni su sacrificio, también su capacidad de justificar la crueldad como necesidad, de llamar virtud a la violencia, de convertir el terror en política de Estado, un legado que incomoda porque nos obliga a mirar la historia sin filtros románticos. Esparta no fue únicamente un faro de valor. Hoy, más de 2000 años después, seguimos fascinados por su mito. Pero si queremos comprender la verdad completa, debemos recordar tanto a los guerreros que lucharon con honor como a las víctimas silenciosas de la cripti, cuyos nombres nunca fueron escritos en los poemas, pero cuya sangre regó el suelo que permitió a Esparta levantarse como potencia, porque solo entendiendo su faceta más oscura, podemos comprender por qué Esparta sigue siendo, hasta hoy, un nombre que despierta respeto, miedo y contradicción.